noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este viernes 8 de octubre 2021. Hoy estamos en Código N y como todos los viernes, nuestro invitado siempre, el señor Giovanni Galeas, para analizar los hechos más importantes de la semana y sobre todo las expectativas que hay para la próxima, en donde vienen cosas muy importantes para nuestro país. Gracias por esa fiel sintonía. El señor Walter Araujo está en una asignación especial. Hoy yo voy a tener el privilegio de acompañarles en este programa, siempre con el agrado de estar en contacto con ustedes. Quiero saludar ya a nuestro invitado, al señor Giovanni Galeas. Buenas noches, Giovanni, qué gusto para mí saludarte. Igualmente, José Luis, un placer estar aquí, extrañando a Walter, pero feliz también de estar contigo porque, bueno, tenemos tiempo ya de hacer contigo una buena dialéctica que me satisface. Y repito, algunos creen que es que nos peleamos en cada programa y no es así en absoluto. Lo que pasa es que los programas son mejores cuando hay una discusión, hay un debate dialéctico, claro, del tipo en que sueles establecerlo conmigo. A mí me gusta esa dinámica. Y es un placer que compartimos. Gracias. Y te agradezco. Vamos a saludar a nuestro auditorio que ya está en las diferentes plataformas de TVO, así como Walter Araujo, Toda la Verdad. Muy buenas noches, estamos en Código N, programa especial de Walter Araujo, y en este momento se habilita ya el super chat, como también la plataforma de W Araujo 64 para iniciar con su apoyo de atención a la producción de este programa que busca la educación política a través del análisis y la observación de la realidad. Gracias por ese apoyo, gracias por ese acompañamiento y empezamos. Cerramos una semana extraordinaria. Lo más interesante es cómo se cumple la primera jornada del mes de la ley Bitcoin, superando los $55,000, llegando a niveles muy importantes, y esto ha traído beneficios a toda la población, ya que de la semana pasada a esta, Giovanni, se ha incrementado la comunidad que ha bajado los wallets a través de la plataforma en 3.200.000 personas que están interactuando en este ecosistema del Bitcoin en nuestro país. Esa es una gran noticia. Y lo otro, que tú conoces mejor que yo, es la alegría y la satisfacción que tiene este país sufrido, en donde ayer recibe una bocanada de aire fresco con este gane que se tiene ante la selección canalera de Panamá camino al Mundial de Qatar. Sí. Bueno, yo le llamo una lluvia de buenas noticias a toda esta coyuntura. Prácticamente esta lluvia comenzó el 3 de febrero de 2019, prácticamente el primer día, y no ha parado. 3 de febrero. Son buenas noticias prácticamente todos los días, eso es innegable. Y claro, las noticias más sensibles son las que tienen que ver con educación, con salud, con seguridad, ¿no? Y la base de todo es el tema de seguridad. Ahí se monta el tema de salud, ahí se monta el tema de educación, que sigue avanzando. Y ahí todo eso junto se traduce en, bueno, también tiene que ver mucho la gran transformación del sistema vial salvadoreño, de la infraestructura vial, de nuevas carreteras, nuevos proyectos que potencian todo el sistema vial salvadoreño en la ciudad capital y en todo el país. Uh-huh. Bueno, entonces todo eso en su conjunto, más una gran cantidad de anuncios que se han venido haciendo sobre el sistema judicial, por ejemplo, sobre la corrección de abusos, de factores importantísimos de la economía, ley del agua, por ejemplo, todo eso, la puesta en marcha de los megaproyectos que se nos vienen, pues todo eso nos pone ilusionados, y encima nos da la alegría la selecta de ganar un partido. Teníamos bastante de no saborear esa cuestión que es una victoria, ¿no?
Yo la vez pasada le decía a usted que había un tema en la definición, ¿no? Que solo era un pequeño problema que había que solucionar en el punto de la definición en un partido, que es entender que todo partido tiene una zona defensiva, una zona de resolución que está en el centro, que es la que antes le decíamos volantía, pues, el medio campo y la gran zona de definición. Entender que todo el partido tiene sentido cuando se define allá adelante. Para eso se juega todo el partido, todo el mecanismo de defensa, de creación, ahí en el medio campo tiene sentido cuando se define. Y hay un problema cuando se hace todo bien pero no se logra definir. Y eso es cuando yo le decía que se repite aquella frase de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Porque no se logra ese tema que es la definición. Bueno, lo destrabamos ayer, se logró la definición. Yo vi el partido en mi casa, en la televisión, y creo que hubiéramos ganado fácilmente 2 o 3-0. Hubo otras oportunidades que no se lograron definir, pero se logró definir la definitiva. Entonces eso es muy importante, creo yo, que se aprenda a definir, que se mentalice la selecta y su director técnico de que el partido puede ser muy bonito, muy interesante en el medio campo, el tiki-taka, y hacer grandes jugadas en el medio campo, hacer heroica la saga, pero si no se logra contar con ese elemento que es la definición, ahí estamos perdidos. Entonces, bueno, estoy, como todos los salvadoreños, muy feliz de que haya pasado. Qué bueno. Durante todo el mes de septiembre y parte de octubre hemos observado cómo la oposición ha estado impulsando encuestas para valorar si se está aceptando la ley Bitcoin o no se está aceptando. Paralelamente a ello, el señor presidente ha tenido estímulos en busca de cuidar el bolsillo de los salvadoreños con la ley de estabilización del precio del gas licuado a través de un decreto hace una semana desde la Asamblea Legislativa, pero también impulsó una medida para alimentar el ecosistema del Bitcoin y de la Walla que tiene esta moneda, esta criptomoneda. Y de pronto vemos que pasan de 2.300.000 personas a 3.200.000 personas que comienzan a interactuar, bajaron el Bitcoin y tuvieron este beneficio del combustible la semana pasada, y esta semana todavía se mantiene y ha seguido pues avanzando en el sector comercio, el utilizar el Bitcoin en el sector comida, y quieras o no, entendemos que se están operativizando a través de las remesas entre 2 a 3 millones de dólares a través de la wallet para poder hacer transacciones de remesa desde Estados Unidos a nuestro país. Más un 20% de aumento salarial al salario mínimo. Correcto. Entonces, esto sumado a el pico histórico de esta semana de $55,000 por el Bitcoin, estimula mucho la economía de nuestro país, pero además refuerza los argumentos que tuvo el ministro de Hacienda cuando presentó el presupuesto general de la Nación 2022 para su estudio en la Asamblea Legislativa, en donde tiene una proyección de crecimiento económico para el cierre 2022 en base al 2021 que ronda el 9%, con datos del Banco Mundial y casi un 12% por el Banco Central de Reserva. Los argumentos que dio el ministro de Hacienda cuando presenta el anteproyecto de presupuesto a la Asamblea se confirman esta semana con esta buena cotización del Bitcoin en el mercado mundial. Lo del Bitcoin es muy especial, pero antes hay que decir que también está en curso la aprobación de la ley del agua, sí, que es sumamente importante. Y avanza. Sumamente importante la corrección de abusos por parte de factores importantes de la economía. Todo eso es importante, pero también el hecho de que ya faltan, creo que menos de 15 días, o 15 días o algo así, para que el presidente mande la iniciativa a través de los ministros, claro, de
el tema de las pensiones. Son 7 días. El próximo viernes se cumple... Es un tema vital, José Luis. Sí. Es un tema vital empezar a corregir el infierno en que se convirtió para los salvadoreños el tema de las pensiones y empezarlo a hacer ya y en estas circunstancias. Es que todo eso no hay que verlo separado, hay que verlo como una cuestión de dinámica, de conjunto. Y encima de todo eso está, quiero decir, paralelo a eso, está el tema de Bitcoin. Y el tema de Bitcoin tiene una importancia muy especial, porque yo estaba viendo ahora, por ejemplo, las incidencias que tiene el tema Bitcoin a nivel internacional. Y gran parte de la explicación de la hostilidad de parte de la comunidad internacional contra El Salvador, contra este proyecto político salvadoreño, que está regenerando la institucionalidad, que está renovando nuestra legislación, nuestra constitución incluso, y que está poniendo a los salvadoreños ilusionados en pos de ese sueño eterno que ha sido abandonar el subdesarrollo y entrar al mundo, al primer mundo, pues, como país, ¿no? Lo cual quiere decir nada más y nada menos que convertirnos en un país de clase media, ¿no? En un país de clase media, con muy pocos pobres y con cero extrema pobreza. Ese es el sueño nuestro. Bueno, entonces estaba viendo lo que implica, que yo no soy economista y sé bastante poco en general del tema en términos técnicos, económicos, pero el impacto político que ha tenido en el mundo el hecho de que El Salvador sea el primer país en la historia y en el mundo de darle patria a la criptomoneda, al Bitcoin, y de haber previsto lo que significaba como el nuevo patrón oro, digamos, en la humanidad entera, cuando se cae a pedazos el paradigma del dólar, la hegemonía del dólar, cuando en el mundo entero se está cayendo a pedazos el tema del bienestar generalizado en las sociedades desarrolladas, vemos problemas muy serios en la economía de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, problemas muy serios. Vemos al presidente Biden ya hablando de colapso, de caos a la vuelta de la esquina en los Estados Unidos si no logran resolver un problema de correlación de fuerza entre demócratas y republicanos ahí en el Senado. Y si no logra el presidente Biden convencer a los que le faltan para que le aprueben el techo de la deuda, pues los Estados Unidos sencillamente se queda sin dinero y cierran el gobierno. Sería la primera vez que pasa en la historia que Estados Unidos entre en default, la primera vez, y este sería el primer presidente en toda la historia que haga entrar a los Estados Unidos en un proceso de no pago de sus obligaciones, Esto sería histórico y hay que preguntarnos la relación entonces entre ese problema que tiene la economía mundial, porque Gran Bretaña anda por el callejón de la amargura también. Correcto. Hay una escasez en los anaqueles de los supermercados, en los alimentos. Prácticamente la cadena de suministros se está deteniendo. Bueno, eso más los problemas que tienen con sus vecinos, con esa torpeza extrema que hizo tanto Boris Johnson de Gran Bretaña como Biden de los Estados Unidos al hacer un acuerdo a espaldas de un aliado como son los franceses, el acuerdo con Australia, y le dieron una ventaja estratégica enorme a Rusia y a China, geopolíticamente hablando, quiero decir, porque fue una extrema torpeza la realizada por los líderes de estos países, pues, en qué estaban pensando cuando ignoran a un aliado como Francia, que es líder de la Comunidad Europea. Lo que pone en riesgo ese tipo de vivezas de ratón es precisamente la alianza con la Unión Europea, ¿no? Eso no se le hace a un amigo, no se le hace a un amigo, a un aliado tan importante
para Occidente, como es Francia, para Estados Unidos. Y a Francia lo aislaron en el problema de Afganistán. Francia dijo que no iba a seguir ni se iba a acoplar a la visión que tiene Occidente del problema de Afganistán. Claro, pero estoy hablando de algo más concreto todavía, que es de haber negociado a espaldas de los franceses, ¿no? Negociado el Reino Unido y Estados Unidos con Australia, prácticamente robarle un negocio que ya estaba hecho, claro, entre los franceses y Australia. Entonces, bueno, ¿de qué se trata eso? Pues, y luego que se plantean una cuestión totalmente ilusoria, que es convertir a India en aliado del Reino Unido, cuando el Reino Unido durante siglos ha humillado, ha mancillado la dignidad de la India precisamente. O sea, ¿cómo? ¿En función de qué? No hay posibilidad de justificar históricamente una alianza entre dos países donde uno ha sometido y ha humillado al otro durante siglos. Es antagónico, es contradictorio, es la geopolítica de ahora. Bueno, y entonces es lo que pasa con los Estados Unidos. ¿Cómo va a salir y cómo se va a desenredar el presidente Biden de una situación en la que nunca, ni siquiera la desastrosa administración de Carter llegó a tener números tan bajos como tiene el presidente Biden ahora, 38%. De aceptación. Y yo quiero compartir con usted cómo los medios anglosajones como CNN están diciendo que es histórica esta aceptación tan paupérrima que tiene John Biden. Está en los niveles más bajos de su popularidad. Veamos cómo lo está retratando CNN. Numbers, frankly, are brutal for the president. In this brand new Quinnipiac poll, only 38% of Americans approve of how Biden is handling his job, compared to 53% who disapprove. That's the lowest approval rating Biden has had since taking office. Another striking number, only 39% of Americans approve of Biden's handling of the economy. 55% say they disapprove of the job he's doing on the economy. When asked, is Joe Biden an honest president? 44% of Americans say yes. 50%, a plurality, say no. And one of the most damning results of all, more than half of the American people, 55%, say the Biden administration is not competent in running the government. 42% says the administration is. Son números desastrosos. Están evaluando la economía, que está en un punto muy bajo, no hay acuerdo, y también sobre la honestidad y la conducción que está teniendo los Estados Unidos, y es algo histórico. Nunca antes un mandatario había tenido una aceptación de solo el 38% y una desaprobación del 53% por parte de los mismos americanos. Mire, José Luis, cuando alguien da consejos a otro, me refiero a relación de país a país, sí, sí, y le dice: tienes problemas de democracia, tienes problemas de gobernabilidad, tienes problemas con tu oposición y de entendimiento de pesos y contrapesos, pero tiene los problemas que los Estados Unidos tienen ahorita. Es decir, yo escuché al presidente Biden, me dio mucha pena hablar de: estoy frustrado, y esto suele pasar en política. Dice el presidente: estoy frustrado y esto suele pasar en política. Dice: estamos al borde del colapso, ¿no? Y dice algo que es muy importante el presidente Biden. Dice, por supuesto, con una actitud y una cara, este señor diciendo: ya no queremos ni siquiera negociar con los republicanos. Es que ya ni siquiera les pedimos que nos ayuden, sino que se aparten nada más. Quítense, háganse a un lado, dice. Déjennos a nosotros. Vaya, no nos ayuden, pero al menos déjennos que nosotros solucionemos. En esos términos se refiere a la oposición neta, porque no hay otra oposición en los Estados Unidos más que ese otro partido, al cual les dice: quítense, háganse a un lado ustedes. No sirven para nada en este país, solo están poniendo obstáculos. Eso culpando a la oposición de lo que le pasa a su gobierno, ¿no? Pero le está diciendo a la oposición: háganse a un lado, quítense. ¿Cómo en esa situación ese gobierno se pone a dictar cátedra o consejos a otros que están en situación sumamente distinta?
sumamente distinta, porque lo que le está pasando a Estados Unidos en términos de deterioro de su gobernabilidad, para haber llegado a esa situación, es lo contrario de lo que le pasa a El Salvador, por ejemplo. Es simétricamente lo contrario. Aquí nosotros no tenemos problemas con la oposición porque no existe, porque es irrelevante la oposición. Nosotros no tenemos que decirle háganse a un lado a ustedes, no. Es que el pueblo ya, eso ya lo resolvimos. Tanto el 3F como el 28F, eso ya lo resolvimos. La oposición es irrelevante. No tenemos que decirle apártense, para nada. Es que no tenemos ese problema. Nuestro liderazgo político, sabemos, está arriba del 90% en la aceptación. Eso no tiene nada que ver con un 38% de aprobación nada más. Las buenas noticias que El Salvador está recibiendo día con día no tiene nada que ver con la crisis en que ya está sumido el gobierno norteamericano. Y las amenazas que se ciernen sobre el dólar en las próximas semanas, próximos meses, no tienen nada que ver con todas las fortalezas que se pueden prever con bastante base científica respecto al Bitcoin, a toda la moneda virtual, a todas las criptomonedas, a la minería virtual. No tiene nada que ver. Estamos hablando de dos cosas, de una simetría entre qué va bien y qué va mal. Y entonces, bueno, ¿con quién se alía uno? ¿A quién le apuesta uno? ¿Al que va para abajo en picada o al que va para arriba en ascenso acelerado? Es una cuestión de sentido común. ¿Quién es tu aliado? O en todo caso, pues sí, que los factores de oposición aquí tendrían que preguntarse, ¿y yo con quién me estoy aliado? ¿No? ¿Y quién es mi valedor, digamos? ¿Quién me legitima a mí? Si se compara, aquí termino este breve segmento, digamos, de mi análisis. Si se compara la potencialidad del Bitcoin como moneda, según lo visto en los últimos días, en las últimas semanas, como tendencia, lo que viene respecto al Bitcoin, que es una subida sin precedentes, y lo que viene para el dólar, con esa enorme crisis que no solo es de los Estados Unidos, en términos paradigmáticos es de los Estados Unidos, pero es una crisis de Occidente, es una crisis de todas las democracias occidentales, de las potencias occidentales. Es una crisis en que el mundo, como les dijo el presidente Bukele en la ONU, no solo no sabe dónde va, sino que ni siquiera saben a dónde quieren ir. Perfecto. Este es el problema. Perfecto. Hacemos nuestra primera pausa, Giovanni. Cuando volvamos, seguimos hablando geopolítica, porque a través de redes sociales me están preguntando que sume al análisis que hace Giovanni Galeas al fracaso que tuvo Estados Unidos con Haití. El representante para tratar de detener la inmigración de haitianos a los Estados Unidos vía Latinoamérica, vía México, vía Centroamérica, renunció. No pudo más con este paquete. Y era de la administración Biden. Renunció. No lo logró. Volvemos con ello. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente.
Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Plataformas de TVO y a través de Toda la Verdad, el señor Walter Arajo. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Les reitero que ya está activo el superchat para recibir sus donaciones, sus contribuciones a la producción y al trabajo que se hace desde esta plataforma del señor Walter Arajo y también en la plataforma de W Araujo 64 por Stripe. Siempre atentos a recibir sus contribuciones que viernes con viernes ustedes tienen a bien de fortalecer pues el trabajo que se hace desde este trabajo, desde esta acción de educación política. Giovanni Galeas, hablar de geopolítica, hablar del imperio, hablar de Estados Unidos, es hablar de lo que nos consideran o nos han considerado como el patio trasero, y nosotros ver al hermano mayor o al gigante de Norteamérica que trata de imponer o conducir sus políticas a los gobiernos de Latinoamérica, pensando que las cosas son como en los 70, como en los 80, donde ellos dictaban las grandes medidas y ya conocemos el desastre que ocurrió. Yo le quiero consultar, ¿estamos con algún problema de democracia? Entendemos que la democracia es la sumatoria de los votos, la legitimidad que tiene todo un gobierno, un mandatario, un país como los Estados Unidos que trata de decir cuál es el camino que tenemos que seguir. Yo le quiero preguntar, ¿en verdad funcionan los Estados Unidos como un modelo o un referente? Sí, Estados Unidos funciona, estamos hablando de términos históricos. Sí, señor. Funciona como un referente. Europa funciona como un referente. La democracia occidental en general funciona como un referente para la humanidad porque hace un poco más de 200 años, poco más de 200 años, pues sí, la humanidad estaba regida por todas las sociedades, estaban regidas por monarquías, donde el rey era dueño de vidas y bienes de todos los súbditos, de vidas y bienes, donde con todo razón, a fuerza de realidad pragmática, un rey podía decir: el Estado soy yo. O sea, no hay nada por encima del rey. Entre Dios y el rey no se interponía nada. Todo debajo del rey. Todo. Bueno, para decir, es vidas y bienes de toda la población le correspondían al rey. Él podía decidir. Bueno, y eso hace poco. Y allí a finales de 1700
En Estados Unidos se da, gracias a los padres fundadores, ese movimiento de dignidad, de rebelión, de la colonia, que eran los Estados Unidos respecto a Gran Bretaña, a Inglaterra. Se rebela esa sociedad y dice: no más, no queremos nada que ver con el rey. Se independizan por medio de una guerra muy sanguinaria, muy sangrienta, muy dolorosa para los Estados Unidos, y sus conductores, que son los padres fundadores de la democracia norteamericana, crean esa hermosa constitución que comienza diciendo: nosotros el pueblo, we the people. Hermosísima constitución. Ok. ¿Cómo no van a ser referentes? Y luego en Europa, como un juego reflejo, a partir de la Revolución Francesa, pocos años después de la Revolución Norteamericana democrática, los franceses hacen lo propio, ¿no? Y ahí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hacen los franceses, ¿no? ¿Cómo no van a ser referentes? Igualdad, fraternidad. Bueno, el problema, José Luis, es que yo normalmente pienso, o lo he dicho, ¿no? De hecho, escribí una columna hace 2 días. Esta semana, en el diario El Salvador. Sí, en el diario El Salvador, que se llama... Un problema de la democracia. Sí, donde yo planteo lo siguiente, que se olvida o se oculta con mucha frecuencia que la democracia en sus 2 momentos fundacionales, en términos históricos, en el arco histórico, la democracia tiene un problema de origen, pero se suele ocultar ese problema. Se olvida o se oculta. Es que la democracia griega entre el siglo V y IV antes de Cristo, aquel famoso siglo de Pericles, el esplendor de la historia griega, donde en una sola generación nacen unos cerebros sumamente brillantes, no repetidos en la historia, Platón, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, nace Protágoras, bueno, en fin, nace una cantidad de pensadores increíble, y muy cerca de otros pensadores como Tales de Mileto, como Demócrito, y unos artistas como Esquilo, por ejemplo, ¿no? Poetas de ese tamaño, ¿no? Bueno, entonces, en su momento fundacional, la democracia griega es admirable respecto al régimen anterior. La democracia es un paso enorme adelante. ¿Qué plantean los griegos? Un principio básico: la minoría debe acatar las decisiones de la mayoría. Este es el principio básico de la democracia, el más básico. La minoría debe acatar las decisiones de la mayoría. Vamos a discutir en una asamblea todo el pueblo, y lo que la mayoría decide es lo que se hace, sin discusión ninguna, ¿no? Por voto directo. Es decir, se vota sí o no tal cosa, la mayoría dijo sí, eso se hace. No hay discusión ahí. Bueno, pero había un pero en la democracia griega, y es que solo tenían derecho a voto los que tenían la calidad de ciudadanos, y solo tenían la calidad de ciudadanos el 12% de toda la población de Atenas. Claro. De toda la población. Porque ni las mujeres, ni los esclavos, porque habían esclavos, tenían derecho a voto. Estaban excluidos los extranjeros, las mujeres y los esclavos. Y esos juntos constituían el 82% de la sociedad. Esos no tenían derecho a voto. O sea, el principio de mayoría y minoría funcionaba solo entre el 12% de toda la población. ¿Cuál es el resultado de una distorsión de ese tipo? Pues que terminan matando, los demócratas atenienses terminan matando a su hombre más sabio y más justo, que Sócrates. Unánimemente lo terminan condenando a muerte. A Sócrates. Es como que si a Monseñor Romero no lo hubiera matado un escuadrón de la muerte. Es como si a los jesuitas no lo hubieran matado unos asesinos investidos de autoridad militar.
es como si los hubiera matado la sociedad misma por decisión unánime. En la Asamblea Legislativa se hubiera decidido hay que matar a Monseñor o hay que matar. De ese tamaño es lo que pasó en Grecia. Esa sociedad tan ilustrada condena a muerte al hombre más sabio y más justo de su tiempo, a Sócrates. Lo condenan a muerte ahí, en decisión de la Asamblea Popular, en pleno, por unanimidad, por una distorsión. Es esa distorsión que he señalado. En realidad, el voto era mayoritario, pero solo entre el 12% de la población. Y eso se suele olvidar. Uno dice democracia griega como si todo el pueblo... No, solo era el 12%. Las mujeres ni los esclavos podían votar y constituían el 82% de la población. Esto es en el primer momento fundacional de la democracia. Y por eso llegaron a las aberraciones a las que llegaron. Distorsiones. Por supuesto, como esa, la de matar a Sócrates. Claro. Como la de juzgar en bloque a los generales griegos que ganaron la guerra del Peloponeso, tuvieron un problema de condiciones atmosféricas, no pudieron rescatar unos cadáveres en el mar, y cuando regresan los acusan de no haber rescatado esos cadáveres y los condenan en pleno, en bloque. Los condenan en bloque a muerte a esos generales victoriosos. Y Sócrates les dice a la asamblea, les dice, no, ustedes están equivocados, no los pueden condenar en bloque. Y ellos dicen, ¿y por qué no? Si somos el demo, somos el pueblo, ya lo dijimos la mayoría. Y les dije, sí, pero la ley dice que hay que condenarlo uno por uno. Eso es lo que dice la ley. Y dicen, sí, pero la ley somos nosotros, el demos, el pueblo. Estamos diciendo que los condenamos porque no recogieron a los cadáveres para que les diéramos digna sepultura a nosotros. Y les dice, sí, ustedes dicen que son la mayoría de los que estamos aquí reunidos, pero la ley dice otra cosa y la ley la aprobaron ustedes mismos. Entonces dicen ellos, sí, pero nosotros somos el demos y no hay nadie más arriba de nosotros. Entonces les dije a Sócrates, bueno, pero entonces reformen la ley. Sencillamente, refórmenla. Digan ahora que se pueden juzgar en bloque a los culpables de algún delito, colectivamente, pues. Porque ahorita ustedes mismos aprobaron que se juzga uno por uno, en bloque. Sócrates tenía toda la razón del mundo. Puede el demos, la mayoría, corregir la ley, pero según la ley, es decir, en arreglo a derecho. La misma ley dice cómo hay que corregir la ley. Claro. Sí, la mayoría quiere, claro, pero tienes que corregir la ley, no tomar la decisión gritando. O no me importa la ley, si nosotros ya somos mayoría, no, espérate. Primero, de acuerdo a derecho, corrige la ley. Eso pasó en Grecia. A eso llamo distorsión grave. Y terminaron matando a Sócrates. Bueno, en el segundo momento fundacional de la democracia, que es en el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, ¿no? Ese movimiento comienza en Europa y se concreta en los Estados Unidos. Los padres fundadores tienen la sabiduría de echar para atrás su relación con la corona, digamos, inglesa, y constituyen la democracia norteamericana, crean esa constitución hermosa que dice nosotros el pueblo. Eso es lo más bello que hay, pero hay un problema, igual que en Grecia, y es que en los Estados Unidos podían votar solo los ciudadanos, que eran varones, blancos, anglosajones, protestantes. Negros, indios y mujeres no tenían voto. ¿Y cuánto por ciento de la población eran? La mayoría. Entonces, la minoría de anglosajones, blancos, protestantes, tal, ellos sí podían, y varones además, ellos eran. Esta es una distorsión tan igual o peor que la de los griegos. ¿Y a qué conduce finalmente? A que ese enorme avance político que era la democracia, el proyecto ilustrado de los padres fundadores, termina justificando y legitimando los horrores del imperialismo y del colonialismo. Termina justificando los errores cometidos por la sociedad blanca y protestante contra los negros y los indios. Más allá de las fronteras. Todo es patio trasero.
Eso es lo que dice. Correcto. Bueno, eso es lo que dicen la doctrina Monroe. Más allá de mi frontera, todo es mi patio trasero. Correcto. Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, dicen. Así lo dicen. Puta vos, puta yo. Y quitan a gobierno, como en Guatemala en 1954, como en Chile en el 73, invaden países. Así lo hacen. ¿Y cómo lo hace una democracia? ¿Cómo uno puede entender que es una democracia y a la vez justifica esos horrores? Tanto los griegos como tal, porque hay un principio distorsivo en ese concepto de democracia. Es decir, la democracia en sí misma ya era un avance, eso no se puede negar, pero tampoco se puede ocultar la distorsión y los horrores a los que llegaron los demócratas occidentales. No hay que olvidar que Grecia es el principio del proyecto ilustrado. No hay que olvidar que Grecia es el principio de la democracia occidental. Todo esto es lo que llamamos democracia occidental. Y Oswald Spengler, este enorme historiador y filósofo, escribió un libro que se llama La declinación de Occidente, la decadencia de Occidente, donde señala precisamente esos problemas que llevan a Occidente al colapso. Entonces las democracias occidentales ahora le llamamos comunidad internacional, ¿no? Sí. Por el tema de la ONU. Sí. Representadas en la ONU, tanto europeas como la estadounidense, son las que se han convertido en aliados de una minoría con vocación microscópica, digo yo, que hay en El Salvador, y creen que esa minoría debe imponerle sus intereses a la inmensa mayoría de salvadoreños que vía democrática, pacífica, cívica en las urnas, decidimos que nuestro líder es este actual gobierno y votamos por su programa político. Perfecto. Pero ellos quieren que el programa político sea, esa democracia occidental, no, quieren que quien gobierne en El Salvador sea esa minoría microscópica, NEP, USAID y sus satélites. Perfecto. Y le inyectan dinero, le dan apoyo político. ¿Cómo se explica eso? Yo voy terminando este análisis. Yo puedo explicármelo, José Luis, en términos geopolíticos, digamos. Razonablemente me lo puedo explicar por claros imperativos geopolíticos. El juego en que están tanto la Comunidad Europea como los Estados Unidos, bastante acosados, bastante acorralados por la emergencia de nuevos liderazgos mundiales, de nuevos polos de poder en la periferia, como Rusia y China, por ejemplo, o India. Yo lo puedo entender eso perfectamente. Y puedo entender que eso se combine mal disimuladamente con afanes meramente comerciales. Pueden entender eso. No hay ningún problema. Pero es que el tema, José Luis, va más allá. El problema es esa distorsión histórica, donde creen que la raza, o sea, que esa raza, la de ellos, es superior a las otras. Y donde creen que el centro es naturalmente, jerárquicamente superior, naturalmente, a la periferia. Perfecto. Pero es que resulta que en la periferia hay pueblos como la China. O Rusia. Antiguos. O Rusia. O Rusia. O mirar al sur en Latinoamérica. Giovanni, voy a hacer una nueva pausa. Sí. Vamos a regresar hablando de esa minoría, porque algunas personas que vienen de esa minoría han sido mencionadas esta semana con Pandora Papers. ¿Y de dónde viene el dinero? Sí. Supuestamente. Sí. Del Estado. Volvemos con ello. Porque te mereces lo mejor. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia. 20164, contiguo a DMV Sterling.
Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, activado el super chat de la plataforma para recibir sus donaciones y a través de la plataforma Stripe, la cuenta WAraujo64, a espera de sus donaciones y agradeciendo pues esa contribución que tiene usted para la edificación de esta cultura cívica, para poder entender la realidad en sus diferentes formas. Vamos y compartimos con ustedes cuando ya Giovanni ha hecho un análisis histórico del problema de la democracia con lo que era en la época de la colonia, ahora con la revolución industrial y actualmente. Pero vamos a hablar de las minorías que son respaldadas por este sector de la comunidad internacional, entiéndase la Unión Europea y el gobierno y pueblo de los Estados Unidos a través de USAID. Veamos qué pasó con Pandora Paper y quiénes son los señalados. Se habla del ex superministro de Hacienda, doctor Juan José Dabú, que reside desde hace 12 años en Washington, y también del licenciado Alfredo Cristiani, expresidente de la República, con un aviso para que se investigue en la Fiscalía, y por supuesto del finado Francisco Flores Pérez. Veamos. Un secreto a voces de que de alguna manera ellos habían utilizado este sistema para esconder dinero y para evadir impuestos, ¿verdad? Yo no sé si esto ha prescrito o no, pero sería importante pues que la Fiscalía pudiera tomar alguna acción en este sentido para saber si este dinero proviene de fondos públicos o era un dinero particular de ellos, ¿verdad? Pero sí, este es un escándalo a nivel nacional donde se ven involucrados varios expresidentes y desgraciadamente dos expresidentes de El Salvador. ¿Se deberían de investigar entonces, aunque sea el patrimonio de ellos? Yo creo que sí, porque ¿qué razón tiene de estar escondiendo dinero o no querer pagar impuestos? Si fuera un dinero propio, creo que no lo harían. A mí me parece que es dinero de fondos públicos el que están tratando o el que trataron de esconder. ¿Cómo se ve el país tomando en cuenta otros actos de corrupción que señalan a otros expresidentes? Bueno, esto es a nivel mundial, ¿verdad? Pero tristemente los últimos expresidentes del país, a partir del presidente Cristiani, se han visto involucrados en actos de corrupción. Mandamos un mal mensaje realmente con esto. ¿Y cómo garantizar, diputado, que estas prácticas no se estén dando en la actualidad, por ejemplo? Bueno, yo estoy seguro que el presidente Bukele ha sido muy cuidadoso en ese sentido y ha tratado de que esto no se dé en su gobierno. Es más, amenazó con destituir a cualquier funcionario que estuviera involucrado en esto, ¿verdad? Y estamos pues, seguros de que... Eran las declaraciones del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. Ahí están señalando cómo destacan en una investigación internacional de un consorcio de periodistas en donde se ven expresidentes, se ven cantantes, se ven empresarios vinculados a esta sociedad offshore. El punto es que no es que haya ilegalidad en las sociedades offshore, sino que cuando se mencionan a los salvadoreños se presume que ese dinero era lapidado del Estado. Sí, ese es el problema, hay que hacer la diferencia. Las inversiones, las cuentas offshore o
todo tipo de cuentas en lo que llamamos paraísos fiscales, que son territorios de nula o de baja fiscalidad, territorios de normalización del delito, porque el secreto bancario que priva en esos lugares dificulta o imposibilita toda investigación, digamos. Entonces, bueno, se puede tener razonablemente indicios de algo irregular cuando tú te ves obligado a tener tu dinero o parte de tu dinero, que no se puede saber qué cantidad es allá. Entonces, la cuenta en sí misma no es ilegal. Tener dinero en el Caribe, en las Islas Vírgenes, en Bahamas y todo eso, en sí mismo no es ilegal. Sí puedes hacerlo, pero despierta la suspicacia de por qué necesitas esconder ese dinero. Primero, si declaraste ese dinero en tu país, si has pagado impuestos sobre ese dinero. No se sabe, porque allá hay un secreto, ¿no? Segundo es el origen de ese dinero. ¿Es lícito o no es lícito el origen de ese dinero? El hecho de que necesites esconderlo, borrar la trazabilidad de ese dinero, es un indicio muy fuerte. Eso es lo que hay que investigar. O sea, el hecho de decir es que Cristiani y Paco Flores tenían cuentas allá, eso no dice nada. Pero no habrá un problema ético, porque cuando recordamos al conocido como presidente de La Paz, se nos hizo entender que el costo de la paz lo íbamos a pagar los salvadoreños. La comunidad internacional no pagó y eso implicaba pagar impuestos. Con Francisco Flores Pérez se privatizaron algunos entes del Estado como una política de ajuste y de llevar dinero fresco a arcas del Estado. Y recordamos cómo el doctor Juan José Dabú demandaba una política fiscal y un cumplimiento ciudadano con los compromisos de los impuestos. Y después Francisco Flores igual, y uno se pregunta, bueno, y si nos pedían que pagáramos impuestos y de pronto salen estas sociedades offshore donde no se pagan impuestos, entonces... Quizás no lo expliqué bien, José Luis, me explico mejor. Bueno. No es ilegal tener cuentas, abrir cuentas en paraísos fiscales. Ese hecho no es ilegal, que es lo que el Faro dice haber descubierto simultáneamente con el consorcio y tal, y se abrogan el privilegio del periodismo investigativo que descubrió que si eso ya lo sabíamos. Si es que en eso no hay ilegalidad, no hay delito. En tener cuentas allá, ni que las tenga Cristiani, ni que Juan José Dabú, pueden tener las cuentas donde quieran. Es un indicio. Preguntarse y por qué necesitaban tener. Entonces lo que hay que investigar es otra cosa. Eso sería la investigación, que es lo que está investigando el Ministerio de Hacienda. Si el dinero que llevaron para allá tiene origen lícito o ilícito. Perfecto. Ese es el tema, pero ese no es lo que está investigado. Lo que dice la investigación del consorcio y la que presentaba el Faro es que tenían cuentas allá, pero es que ese no es delito, insisto. Con eso no han defraudado a El Salvador, con ese hecho tan solo, sino que hay que investigar. Vaya, no solo se trata de esos dos expresidentes, es que hay una cantidad de empresarios que ya salieron en Panama Paper. En Panama Paper, que tienen cuentas offshore y empresas offshore en Panamá y otros lugares del Caribe. Y allí salió Fitosalume, Poma y otra gran cantidad de empresas, FUSADES mismas, FUSADES como tal, con inversiones y cuentas offshore. Hay que investigar la procedencia de ese dinero y si ese dinero es lícito o no, si está declarado. Eso es lo que hay que investigar, eso es lo que nunca investigó el Faro. Pero ¿qué es lo sustantivo? Es como que a usted le digan, te voy a dar un buffet y le dan una ensaladita con berro, con cilantro y 3 hojitas de espinaca y la carne. Y una vinagreta. Y no le sirvieron la carne, sino que le dieron la puro repollo. Pues sí, pero ¿y la carne? Pues. Entonces el Faro puso ahí, tienen una cuenta, ¿y eso qué? ¿A mí qué? ¿De qué me sirve? De nada. Eso es lo que está haciendo la Unidad Especial de Repatriación de Capitales
del Ministerio de Hacienda, recién fundada por el ministro actual de Hacienda, y que en el Alejandro Zelaya. Espérenme un segundo. Sí. Pero eso no solo se circunscribe al gobierno de Arena. Es que el FMLN sacó una gran cantidad de millones, decenas de millones de dólares, cientos de millones de dólares de Alba Petróleos hacia paraísos fiscales. Movieron, creo que son 800 millones de dólares. Y el fiscal ya anunció que está investigando eso. Esa es investigación real. Eso es la investigación. No. Sacan ese dinero, lo declararon, pagaron impuestos sobre ese dinero. ¿Y cuál es la real naturaleza de ese dinero? Eso es lo que hay que investigar. Eso no es lo que ha hecho el Faro. Eso están saludando con sombrero ajeno, nada más. Ese es el tema, José Luis. Ahora bien, hagamos una pregunta asociada. Los que están involucrados en todos esos movimientos de dinero en territorios de normalización del delito, que son los paraísos fiscales, son los que estaban en las cúpulas políticas que gobernaron este país los últimos 30 años, de Arena y del FMLN. Por eso le mencioné lo de Alba. Por eso le mencioné lo de Alba. Sí. Por eso le mencioné lo de Fusades. No solo se trata de personas naturales, de individuos, sino de instituciones. Alba Petróleos y Fusades, moviendo dinero hacia territorios de opacidad fiscal. ¿Por qué? Bueno, a esa gente es la que factores importantes de la comunidad internacional, es decir, los demócratas occidentales, le dan su apoyo. Y quieren que regresen los funcionarios que esa gente nombró, por ejemplo, en el sistema judicial o en las instituciones en general, que regresemos a la situación previa al 1 de mayo, que vuelva Raúl Melar a ser fiscal, que vuelvan los magistrados antiguos prevaricadores, que vuelvan los jueces corruptos, puestos de manera escandalosamente ilegal por una alianza entre el FMLN y Arena, un contubernio de taparse unos a otros. Entonces vamos sustanciando eso, ya no digamos Arena y FMLN, pongámosle nombre y apellido. ¿Quiénes son los aliados de los demócratas occidentales, de la comunidad europea y de factores de la comunidad europea y de los Estados Unidos? Norman Quijano, Margarita de Escobar, Cifrido Reyes, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, Benito Lara. A esos es a los que están defendiendo, a los que la Interpol se niega a capturar, por ejemplo, que son gente que ha defraudado al Estado salvadoreño paradigmáticamente, José Luis. La OEA le ofrece un cargo de asesor del secretario general, que es ese infame uruguayo que se llama Almagro, nada menos que a un delincuente como Mason. Y lo anuncia Luis Almagro, que va a contratar como asesor de la presidencia o de la dirección de la OEA a Ernesto Mason, que ya tenía medio pie en la cárcel. De la misma manera pueden contratar al Chapo Guzmán de asesor de la ONU. Esos son los demócratas occidentales, a los que Oswald Spengler hace bastantes años se las cantó muy clara: la declinación de Occidente, la decadencia de Occidente. Mire, José Luis, quien no entienda este juego, así como no entendieron en un primer momento el juego de mayorías y minorías, por lo que ya expliqué, no lo quieren entender ahorita. Y llegaron a justificar, a legitimar los horrores imperialistas y colonialistas cometidos en todo el mundo bajo el principio de que más allá de mis fronteras todo es mi patio trasero. Pues es que el problema es que los demócratas occidentales, muy señoritos, muy de traje, muy de perfume, muy diplomático, muy Banco Mundial, muy FMI, mucho discurso bonito en la OEA y en la ONU, no han entendido que una cosa es un patio trasero y otra cosa muy distinta es un pueblo libre,
independiente y soberano. Por eso, que ha elegido un camino. Perfecto. Y en ese camino, cuando usted cierra su columna, un problema de la democracia sea la siguiente manera. La inmensa mayoría de salvadoreños hemos elegido un camino de dignidad que en ningún caso tolera el sometimiento ante la minoría local o extranjera, por muy poderosas que sean. Sí, eso es lo que ha pasado en El Salvador e históricamente ha pasado en otros momentos en el mundo. Esto se llama dignidad. Eso se llama dignidad, eso se llama decencia. Autodeterminación. Exactamente. Eso es democracia. Es que los demócratas occidentales olvidan el principio fundamental de la democracia. Aquí somos el 90%, hasta el 97%, legitimando y apoyando a este gobierno. No Entonces vienen ellos, ¿sí?, y apoyan a NEP, a FUSADE, y le llaman sociedad civil a unos grupitos, una sopa de letras, que son 20 gente que se vienen cambiando, rotando las mismas letras y se pasan de un grupo a otro. Izquierdas, derechas, minorías, mayorías. A eso le llaman sociedad civil. Y nosotros los que votamos y le dimos el mandato a nuestro presidente, no somos sociedad civil. ¿Qué somos nosotros? Troles, éter, como dijo aquel iluminado periodista llamado Moisés Urbina. O como decía Nacho Castillo, somos los menos pensantes. Somos mayoría, ese es el principio de la democracia. Es tan difícil entender eso para los demócratas occidentales, pero es que si no entienden la diferencia entre un patio trasero y un país libre, soberano, independiente, entonces lo que van a tener enfrente y lo que ya tienen enfrente es la fatalidad de su propia decadencia. Y por eso, José Luis, es que están emergiendo los polos de poder en la periferia mundial. Perfecto. Por eso es. Ahora, no se trata que identificarlos como imbéciles, pero sí vamos a retomar. ¿Y por qué no, José Luis? Por lo menos en este momento. No quiero decir que son los imbéciles que usted en otras oportunidades lo ha citado, pero no, es que yo sí lo hago. Perfecto. Yo sí defino como imbecilidad la incapacidad de ver la realidad. Entonces, dígalo. Sí, por eso es que les digo imbéciles. Perfecto. Porque son incapaces de ver la realidad que tienen enfrente. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, vemos la convocatoria que hay para una marcha el domingo. Porque hay excusas que le hicieron el 30 de septiembre, pero un día de trabajo. Entonces, ahora la programan para el domingo 17 de octubre. Pero, ¿por qué van a marchar? La respuesta al volver. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y pon...
Gracias por estar con nosotros. Les reiteramos nuestras plataformas como el Superchat a su disponibilidad y también en la plataforma Stripe con la cuenta WAraujo64 a su disponibilidad para recibir esas donaciones, esas contribuciones al trabajo que hacemos desde Walter Araujo, toda la verdad. Vamos y ponemos en pantalla el Twitter que el día de ayer pues subía el señor Walter Araujo, toda la verdad, y dice de la siguiente manera, retomando al jefe de prensa de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Se pregunta, ¿y el 17 por qué van a marchar? Y se contesta con 3 preguntas. ¿En contra del alza del precio al Bitcoin? ¿En contra de las vacunas a domicilio? ¿En contra de ya no darle fondos a las ONGs de fachada? ¿Por qué se anuncia una nueva marcha? ¿Qué bandera están levantando esas minorías, señor Galeazzo? Pues eso es lo que había que preguntarles a las élites aquí, a las élites de la comunidad internacional, algunos factores de la Unión Europea y de los Estados Unidos, con quién se han aliado, quiénes son los que convocan a esta marcha. Mire, José Luis, si no fuera tan patético y tan atroz, me daría risa lo que voy a decirle ahorita. Yo vi ahí a un señor diciendo, voy a tratar de ser literal, me paró los pelos lo que vi. Ahí lo vi en YouTube, lo pueden ver todos, a un señor convocando a la marcha, esta del 17. Sí. En los siguientes términos, dice, ya no permitas que te llamen Mara 13, ya no, MS 13, ya no permitas que te llamen Mara 18, porque tú eres un excluido. Yo también fui marero allá en la colonia Dolores, en Mexicano, y sé que también sé lo que es la exclusión. Entonces está hablando, poniendo como interlocutores directamente en público, ante cámaras, y dice, y les digo a ustedes, los jefes mareros, ya dejen esa soberbia de actuar como actúan y súmense a este movimiento en contra de este gobierno autoritario. Eso es textual, lo pueden ver ahí, convocatoria a la marcha del 17. Lo está haciendo a este señor que usted hacía referencia. Un abogado. Como el diputado no sé qué Dinamita. Abogado Dinamita, ajá, que está vinculado con las explosiones en Sisa. Dice, yo fui pandillero en la colonia Dolores de Mexicanos. Lo dice ahí, por eso lo cedes. Y les hace un llamado, exhorta a los jefes de la MS-13 y de la Mara 18 a que se sumen. Porque ellos son excluidos. No, dice él. Entonces, si usted suma eso, aparte que este señor estuvo preso por poner unas bombas ahí. En Sisa. Ajá, ok. Bueno, este es el que está convocando a la manifestación. Y yo pregunto, yo escuché en la manifestación del 15 de septiembre a Johnny White Sol, nieto de Billy Sol Van, hijo de Johnny White Tennant, 2 ladrones, 2 corruptos, abuelo y padre de este muchacho que se llama Johnny White Sol, que estaba en la marcha del 15 de septiembre, jefe de un partidito bien partidito, que no llega a 3 personas y que se está dividiendo, las 3 personas que son, no, diciendo allá en la marcha del 15 de septiembre, esta es la ruta. ¿Esta es la ruta, Johnny? Esta es la ruta donde el que convoca a manifestarse dentro de esa ruta es el señor que convoca a las maras a ir a marchar el próximo 17. A las maras y a quienes defienden a Margarita de Escobar, a Norman Quijano, a Sánchez Serén, a Mauricio Funes, a Sigfrido Reyes, a Benito Lara. Esa es la ruta. A tu abuelo y a tu padre.
Esa es la ruta. Y hago extensiva la pregunta a esos factores de la comunidad internacional que apoyan a esa minoría, con vocación microscópica. Pregunto a los factores de la comunidad internacional, esa es la ruta. Miren lo que está pasando en Reino Unido, miren lo que está pasando en Estados Unidos, la crisis, lo que está pasando en el mundo de la democracia occidental, la crisis, los precios del petróleo, el problema que parece irresoluble de la pospandemia para ellos. Miren lo que está pasando y miren lo que está pasando aquí. ¿Quién aquí representa la minoría y quién la mayoría? Entonces, esa es la ruta. Cuando el presidente Nayib Bukele dice, irónicamente, dice, es que ustedes, refiriéndose a la oposición, ustedes solo juegan ajedrez de un solo paso. Es que no entienden lo que les está diciendo. No entienden. O sea, que un señor como Eugenio Chica diga no al Bitcoin y pelee con el Bitcoin y su argumento sea que el Bitcoin bajó. ¿Y qué pasa cuando el Bitcoin sube? Y sube de la manera que lo hace. Y se proyecta al alza de la manera en que está proyectada el alza. Entonces, cuando hace la denuncia por la baja, y hace un sticker y hace todo un escándalo, juega ajedrez de un solo paso. Porque es que el presidente ya sabe que eso es coyuntural. Porque ve más allá. Porque proyecta varias jugadas en un solo movimiento. Si ustedes quieren seguir jugando ajedrez de un solo paso, están condenados a la plena decadencia, a la disolución, o como les dijo Oswald Spengler, a la declinación final de Occidente. Y los polos de poder emergentes en el mundo no van a tener oposición con gente que no sabe qué hacer en su propio país, con la economía, con la gobernabilidad, con la política. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Mucha historia pueden tener, muchos padres fundadores pueden haber, pero una cosa es los padres fundadores y otra cosa son los actuales administradores. Los demócratas occidentales tienen mucho que revisar su propia actuación y quiénes son sus aliados y por qué legitiman los intereses de una minoría. Si lo básico en la democracia es que la minoría debe acatar las decisiones de la mayoría, y aquí la mayoría está clara, y aquí las decisiones de la mayoría están claras. ¿Para qué brincan si está parejo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los demócratas occidentales? ¿Qué les ha pasado? Si las cosas están claras, más claras no pueden estar, José Luis. Ahora, sí, dígame. Si podemos hablar de la oposición o las minorías, ¿tendrá algún sentido el que sigan en las calles? ¿De qué se trata? Es que no tiene sentido. Yo lo he comparado a la acción absurda de darle patadas al aguijón. Porque lo que vas a destrozar es tu propio pie, jamás vas a destrozar al aguijón. El problema lo tienes tú. Es un movimiento suicida, vamos. Entonces, ¿qué le pasó a la oposición al oponerse al programa político de Nayib Bukele y al liderazgo de Nayib Bukele? Que el pueblo los desterró de todo el poder. Por más que gritaba ahí Parker, Margarita Escobar, Ponce, Carlos Reyes, por más que gritaba el FMLN y Arena, siendo los dueños de la Asamblea Legislativa, y se acuerda usted, somos autoridad competente y vamos a mandar a traer por la premio a este y le vamos a hacer antejuicio al otro y vamos a interpelar al otro. Hicieron las tropelías que hicieron, le quitaron las facultades de gobierno al presidente desde el Poder Legislativo. Tenían a su servicio toda la institucionalidad, la Corte de Cuentas, la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema y la Fiscalía. Todo lo tenían a su servicio.
y se creían los dioses del Olimpo. ¿Y qué les pasó? Que el pueblo los desterró. Porque yo recuerdo al doctor Portillo Cuadra en la asamblea legislativa anterior, era una persona que tenía bastante eco sus palabras en el seno legislativo y decía lo que quería, obviamente. Rodolfo Parker y Beto Romero y Carlos Reyes y Margarita Escobar. Es que era un coro, pero ahora en esta asamblea no se miran, no hablan. Porque el pueblo en las comisiones están callados. Es que el pueblo los sometió a la irrelevancia en 2 tiempos, el 3F y el 28F. Ratificó el pueblo su decisión de decirle: ustedes no más. Ustedes griten, lloren, brinquen, ladren, rebuznen, hagan lo que quieran, pero ustedes son irrelevantes. Pueden decir lo que quieran, como Anabel Belloso, como Lorena Peña, como Dina Argueta, como Marlene Funes. Pueden decir lo que quieran, o como Portillo Cuadra. Pueden decir absolutamente lo que quieran, no importa, porque la correlación de fuerzas en este país está definida. ¿Y a qué le tiran los que le apuestan? A la minoría, a las que nosotros, como pueblo soberano, condenamos a la irrelevancia política. Entonces, ¿a qué le tiran los factores de la comunidad internacional empeñados en reivindicar los derechos de esa minoría? Si es que derechos tienen y no salen a marchar, pues, y que nos mete presos, y ni siquiera policía. Se está hablando de marchas. Hoy el Sindicato Textil de El Salvador, en zona franca de San Marcos, salió a denunciar que muchos de los empleados que están en esa zona franca fueron obligados tanto el 15 de septiembre como también el 30 de septiembre por parte de sus patronos. O sea, los empresarios que tienen estas empresas textileras y se exoneran de impuestos. Veamos cómo ese sindicato hizo esta denuncia hoy y fue retomada por el señor ministro de Trabajo. No, lo que sucede es que a partir del 15 de septiembre generalizado, como es un día de asueto, los obligaron a salir a las marchas con la mentira de que iban a ir a una excursión, pero después les dijeron que no, que iban a ir a las marchas en las calles y que les iban a dar bono extra. Y eso es una obligación. Ahora los están tutelando para que vayan a marchar el 17 de octubre. Eso va en contra del obrero. ¿Y este es solo en esta zona franca o en diferentes? No, esto es generalizado. Nosotros este es el punto de partida de denuncia. Lo estamos generalizando porque en realidad esto está dando en las empresas intradesas que el dueño es Javier Simán, y él tiene muchas empresas, Maquila, así como otros empresarios. Le pueden mencionar Wester Apparel. Bueno, esa fue la denuncia que se hizo esta mañana, en donde se denunció pues un sometimiento por parte de los patronos para los operarios de estas maquilas para conformar esas marchas, así como las personas de la tercera edad que vimos el 30 de septiembre que iban caminando. Insisto, a eso es lo que apoyan. A eso es lo que apoyan. Y a ese señor presidente de la ANEP, que se llama Javier Simán, de generales muy conocidas, de trayectoria muy conocida. A ese es el que apoyan. Esa es la ruta. Seguir haciendo exactamente lo que hicieron antes y por lo que el pueblo lo sacó de su corazón y de las instituciones. Es decir, obligar a los trabajadores, oprimir a los trabajadores, excluir a la mayoría de salvadoreños, creer que siendo minoría tienen la capacidad de decisión. Será por voluntad divina que la tendrán, según ellos, porque por voluntad del pueblo no, y el pueblo ya se lo demostró. Ahí está ese señor Javier Simán, jefe de ANEP, en realidad jefe de FUSADES, de ANEP y de ARENA, ¿no? Jefe de la oposición, financista de la oposición. Ahí está. Y los trabajadores están diciendo eso. Bueno, la respuesta más correcta a esta situación me parece que es la respuesta institucional. Y la dio el ministro de Trabajo. Al decir empresa que esté presionando, obligando, extorsionando a sus trabajadores para que vayan a obligarlos a ir a marchar, va a tener un castigo.
Y este ministro de Trabajo no está bromeando, porque Ernesto Mason se metió en un pleito con él y creyó que era un juego, creyó que era broma, creyó que era un dimi direte con el señor ministro de Trabajo. Y creyó que él iba para la ONU de asesor. ¿Y dónde está ahora Ernesto Mason? Porque el ministro de Trabajo no está jugando. Y dijo, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, las denuncias que tenemos sobre este señor alcalde de San Salvador, que en ese momento era Ernesto Mason. Y miren dónde está Ernesto Mason ahorita. Y ha sido decisivo la investigación que sobre las irregularidades denunciadas hizo el ministro de Trabajo. Si yo me llamara Javier Simán y fuera un poquito más inteligente, para no decir y no fuera un imbécil, yo no me tomaría broma lo que dijo el ministro de Trabajo, José Luis. Yo no me lo tomaría broma. Es una respuesta institucional. El ministro de Trabajo dijo la empresa o las empresas, en este caso un conjunto de empresas textiles, la mayoría de ellos son unos fábricas, maquilas, propiedad de Javier Simán, ahí dicen los nombres incluso, sí, que se ha reiterado de negocios donde se ha evadido impuestos, no una vez y no montos pequeños. No montos pequeños, una serie de maquilas, propiedad de este señor, que la Corte, la Sala de lo Constitucional, prevaricadora, pasada, la que nosotros, el pueblo, hicimos a un lado el 1 de mayo, porque eso le mandamos que hicieran a los diputados, ¿no? Aquellos magistrados prevaricadores que destituimos, esos prohibieron al ministro de Hacienda que investigara la evasión de impuestos de Javier Simán, de esas empresas. Dijeron, ya no puede seguir investigando y ya no debe seguir investigando el año 18, porque solo había investigado el 17. Correcto. No puede seguir investigando el 18 ni el 19, ¿no? Y anulamos el juicio ya en el que ya estaba evidenciado de la evasión de impuestos. Vuelvo a preguntar, ¿esta es la ruta, Johnny Wright? Y le pregunto a los factores externos, ¿esta es la ruta? ¿Estas son las alianzas de ustedes? Bueno, si quieren de estar del lado del señor Simán, de ANEP y de FUSADES, del 3%, de ese señor pandillero que él mismo dice, yo fui pandillero, y convoca a los pandilleros a la marcha, esa es la ruta. Quieren ir a marchar con los pandilleros. Cada uno de ustedes sabrá. Estamos ante una semana decisiva. Se cumple un mes, como el presidente lo dijera, el 15 de septiembre del presente año 2021, en donde el presidente de la República, Nayib Bukele, cumple su promesa presidencial de no más pensiones de hambre, señor Galeas. Evidentemente, cuando el señor presidente dice no más pensiones de hambre, es que las actuales pensiones tendrán que subir. Por supuesto, y eso va a ser progresivo. Eso va a ser progresivo y acompañado por una serie de medidas que ya hemos estado mencionando. Sí, señor. No, el aumento al salario mínimo, la cuestión del gas, la cuestión de de la gasolina cuando se paga con Bitcoin, los $30 de chivo que le regaló el Estado a los salvadoreños, aunque obviamente cuando dicen, sí, pero es que ese regalo no es de la bolsa de Nayib Bukele, de los impuestos. Claro, por supuesto, si es que el Estado no produce ganancias. El Estado nos cobra impuestos a nosotros, pero la diferencia es, ¿se los roba o los invierte en nosotros? Lo que hizo Arena y el FMLN fue robarse el dinero. Allá está en Nicaragua Sánchez Serén y Mauricio Funes. Y Freddy Cristiani anda saltemata allá. El otro se murió, los otros dos se murieron. Bueno, eso es la diferencia. Pero cuando decimos pensiones, quiere decir que van a pagar más a las personas que ya les pagan.
Porque son de hambre esas pensiones. Es que eso fue lo que el gobierno, el candidato Bukele prometió abiertamente y está en el plan Cuscatlán. Dignificar las pensiones no es fácil. No es fácil. Los números no dan. No es que no den. Es que el presidente lo ha dicho claro, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Realistamente. Entonces, no se trata de solucionar la vida a través de la pensión, sino de un conjunto de medidas que alivien la economía popular. Usted que conoce tanto al presidente Nayib Bukele, que ha platicado largas horas con él, ha hecho 2 especies de biografía de él. Sí. ¿Lo puede sorprender al pueblo salvadoreño con esta reforma de pensiones? No, me sorprende a mí. Me sorprende a mí el presidente Bukele. Es que me sorprende la velocidad. Mire, José Luis, si usted examina la relación en la que están los presidentes europeos, el presidente norteamericano, Biden, sí, los presidentes latinoamericanos, dentro de los que están, por supuesto, los de la región centroamericana, y la situación de liderazgo del presidente Bukele, es que es extraordinario lo que este país ha logrado y lo que el presidente Bukele ha logrado. Si es que ahorita, mire lo que está pasando, José Luis. A ver, se lo trato de emblematizar de la siguiente manera. Cúpula neoliberal, alianza neoliberal. Por ejemplo, una potencia económica latinoamericana, Brasil, con Bolsonaro, totalmente aliado de los Estados Unidos en todos sus planes. No. Ahí no hay discusión. Bolsonaro, pegado. Bueno, y resulta que hace unos días Bolsonaro anuncia su intención de hacer del Bitcoin moneda de curso legal. Es correcto. Hace unos días. Sí. Hace unos días. Bolsonaro. ¿Y qué tiene que ver con la ideología, con el estilo de Nayib Bukele? Nada. Absolutamente nada. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será que en Panamá quieren hacer lo mismo? Y en otros países también. ¿Por qué será que todo el mundo tiene la vista clavada en este país y en la medida brillante, en la maniobra brillante del presidente Bukele de haber sido el primero en darle curso en todo legal, el mundo? En todo el mundo. ¿Cómo es que lo vio antes que todos? Y ahora hasta Bolsonaro rompe su alianza con Estados Unidos y dice: yo quiero el Bitcoin. Y ya está, ya está preparándose la iniciativa de ley. La anunció ya uno de los diputados brasileños, y Bolsonaro anunció junto a su hijo su intención de aprobar lo más rápidamente posible. Esta semana Petro, que era rival en el Partido Liberal con Duque, dijo: vean a El Salvador, imiten a El Salvador con el Bitcoin, véanlo. Y aquí hay muchas empresas colombianas. Entonces, cuando la oposición acá de Javier Simán, ANEP, FUSADE, gobernadas por él, Arena y el FMLN, también gobernados por él, todo eso, dicen: no, es que el Bitcoin es como el cacao. Eso dice Javier Simán. Lo escuché. El Bitcoin es como el cacao. Eso no tiene. Pero se les olvida decir cosas tan elementales como si el que está amenazado es el dólar. Es que el que tiene problemas de confianza es el dólar. Y los que van a tener graves problemas son los que, bueno, le apuestan solo al dólar. Y no es la primera vez en la historia. ¿Y qué pasó con la crisis de los años 30, el 29 y el 30? Pues, ¿no? Que quebró la bolsa. Y cuando dicen: es que eso es chivear. Y dicen: no, pero eso es al azar, eso es chivear, jugar al azar. ¿Y qué es la bolsa de valores? ¿Y qué es la bolsa de valores? Pero ahí no se les olvida. O el loto. Que es especular con dinero. Claro. Especulan en la bolsa. Entonces, bueno, pero si no ven ahorita de que el problema de la confianza en una moneda, la relación de confiabilidad, bueno, que miren la correlación entre el Bitcoin y el
y el dólar. Perfecto. Ahorita quien esté en problemas de confianza es el dólar. Ya. Giovanni, una vez más, gracias. Fue extraordinario conversar contigo este viernes y gracias a ti. Esta felicidad que viene de ayer la queremos extender hasta el jueves cuando vengan los mexicanos al Cuscatlán. ¿Algún pronóstico para el juego con Costa Rica el domingo y el jueves con los mexicanos? Yo creo que nosotros le podemos ganar a cualquiera, pero que hay que arreglar un pequeño problema que es el de la definición, y creo que el director técnico de la selección, Hugo Pérez, ya encontró un camino, lo demostró el sábado pasado, es de seguir fortaleciendo ese detalle del conjunto de la técnica, que es el tema de la definición. Logrando arreglar el tema de la definición, no nos paran. Esta selección juega bien, solo tienen que arreglar ese pequeño problema y el camino de solución ya empezó en el partido pasado, así es que... Como dice Jorge González, positivez. Positivez, podemos ganar, claro que sí. Buen fin de semana, Giovanni. Gracias. Que descansen. Un saludo a todos los amigos. Gracias por esa fiel sintonía. Hasta el martes nos encontramos. Conéctate con José Luis Solórzano. Gracias.